Imagina despertar cada día con una mentalidad de acero, completamente inmune a las preocupaciones que no sirven y con la capacidad de mantener tu paz interna intacta, sin importar el caos que te rodee. ¿Te has detenido a pensar en lo que podrías lograr si dejaras de lado todas las excusas y tomaras las riendas de tu vida con total control? Hoy es el día en que vas a descubrir dos principios estoicos tan poderosos, que no solo cambiarán tu día a día, sino que te obligarán a mejorar constantemente. Pero, atención, una vez que los conozcas, no habrá vuelta atrás. Si decides aplicar estas lecciones, prepárate para ver el mundo desde una nueva perspectiva. Las excusas, el miedo y la procrastinación se desvanecerán. Los grandes pensadores estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, entendieron algo que la mayoría de las personas aún ignoran: el poder de la mente es lo único que separa a los que sobreviven de los que realmente viven libres. No importa cuán difícil sea tu situación actual. Si adoptas estos principios, te volverás más fuerte, más sabio y más resiliente con cada paso que des. Las lecciones que vas a aprender hoy han sido probadas y refinadas a lo largo de los siglos. Aquellos que han aplicado estas enseñanzas no solo han sobrevivido a las adversidades, sino que las han convertido en trampolines hacia una vida más significativa y poderosa. Y tú también puedes hacerlo. Así que, si estás listo para dejar de ser una víctima de las circunstancias, si estás listo para tomar el control absoluto de tu vida y dejar de esperar que las cosas cambien solas, acompáñame hasta el final de este video. Te aseguro algo, después de esto, no volverás a ser la misma persona. Pero antes de comenzar, quiero que tomes acción ahora mismo. Dirígete a la caja de comentarios y escribe con convicción: a partir de hoy, seré mejor cada día. Con este simple acto, te comprometes a tomar el control total de tu mente, a vivir con disciplina y a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Hazlo ahora mismo y empecemos esta increíble travesía juntos. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. No te aferres a lo que no puedes cambiar. ¿Por qué nos quedamos atrapados en lo que ya no tiene solución? ¿Por qué seguimos dando vueltas a lo que perdimos, a lo que falló, a lo que ya no está? Seguro te ha pasado. Te acuestas en la cama y, en lugar de dormir, tu mente empieza a rebobinar escenas que ya ocurrieron. Te repite una y otra vez lo que podrías haber dicho, lo que podrías haber hecho diferente. Y ahí estás, peleando con fantasmas, tratando de cambiar un ayer que ya cerró la puerta y se fue sin mirar atrás. Pero la realidad es esta: el pasado no se negocia. No le importa cuánto supliques, cuánto te lamentes o cuántos castigues por lo que ya pasó. La vida no te devuelve lo que perdiste, pero sí te ofrece algo mejor: la oportunidad de seguir adelante. Ahora 10 centavos, ¿qué prefieres? ¿Seguir encadenado a lo que ya no existe, o usar esas cadenas para forjar algo nuevo? Los estoicos lo entendieron bien. Epicteto decía: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La clave está en saber la diferencia. Y lo que no depende de ti, déjalo ir. Porque aferrarte a lo imposible es como tratar de sujetar el viento con las manos: solo te agotas y terminas vacío. La verdadera libertad llega cuando aceptas que no todo está bajo tu control. Cuando en lugar de gastar tu energía en pelear con la realidad, la invierte en adaptársete a ella. Cuando en vez de llorar por lo que se fue, empiezas a construir con lo que quedó. Cuando tu mente te arrastre al ayer, respira y recuerda: el pasado es un lugar que ya visitaste, pero no es tu casa. 2. No reacciones, responde con sabiduría. ¿Por qué muchas veces decimos o hacemos cosas de las que después nos arrepentimos? ¿Por qué, en un momento de enojo o frustración, soltamos palabras que luego quisiéramos tragarnos? Seguro te ha pasado. Alguien te dice algo que te molesta y, antes de pensarlo, ya soltaste una respuesta que solo empeoró las cosas. Y lo peor es que, después de un rato, cuando la emoción baja, te das cuenta de que podrías haber manejado la situación de otra manera. El problema es que la mayoría no piensa antes de hablar, solo reacciona. Como un fósforo que con la chispa más mínima se enciende y queda todo a su alrededor. Actuar así es darle el control de tu vida a cualquiera que sepa cómo provocarte. Porque si alguien sabe qué botones presionar para hacerte explotar, entonces ya no eres dueño de ti mismo, eres un título de tus emociones. Pero aquí está la clave: tú no eres tu enojo, ni tu miedo, ni tu frustración. Tú eres el que decide qué hacer con ellos. Y ahí es donde entra la sabiduría. Porque el que reacciona sin pensar es como un barco sin timón, va a la deriva, golpeado por cada ola, movido por cada viento. Pero el que responde con inteligencia es como el capitán de ese barco, el que, sin importar la tormenta, mantiene el rumbo firme. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza.
La fuerza no está en gritar más fuerte, enojarte más rápido o en querer demostrar que tienes razón. La verdadera fuerza está en el autocontrol, en la capacidad de pausar antes de actuar, en entender que no todas las peleas valen la pena y que, muchas veces, la mejor respuesta es el silencio. Cuando sientas que la sangre te hierve y que las palabras quieren salir sin filtro, haz esto, respira, cuenta hasta 3 y pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a la solución o solo alimenta el problema? El que se domina a sí mismo, domina cualquier situación. 3. No esperes motivación. ¿Por qué a veces queremos hacer algo, pero no encontramos las ganas? ¿Por qué sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos quedamos esperando ese empuje que nunca llega? Seguro te ha pasado, te dices a ti mismo que vas a empezar, que esta vez sí, pero pasan los días y sigues en el mismo lugar. Y entonces viene la excusa de siempre, no me siento motivado. Aquí está el problema, la motivación es como un amigo poco confiable, aparece cuando quiere y desaparece cuando más la necesita. Si depende de ella para hacer las cosas, entonces estás condenado a la inconstancia. Porque habrá días en los que te levantes con energía, con ganas de comerte el mundo, pero también habrá otros en los que no quieras ni moverte. Y si esperas a sentirte inspirado para actuar, te quedarás atrapado en la misma rutina de siempre, posponiendo tu vida una y otra vez. Pero aquí está la verdad, no necesitas motivación, necesitas disciplina. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás no es el talento, no es la suerte, ni siquiera es la inteligencia. Es la capacidad de hacer lo que hay que hacer, con ganas o sin ganas. Epicteto lo dijo claro, no expliques tu filosofía, vívela. No pierdas tiempo esperando el momento perfecto, porque nunca va a llegar. La acción crea el impulso, no al revés. ¿Quieres progresar? Muévete. ¿Quieres mejorar? Hazlo, aunque no tengas ganas. Al final, la motivación es un visitante, pero la disciplina es un compañero de vida. Cuando estés esperando a sentirte listo, recuerda esto, el que espera la motivación, se queda esperando. El que actúa sin ella, llega más lejos. 4. El dolor es inevitable. ¿Alguna vez has querido que la vida te diera un respiro? Que las cosas eran un poco más fáciles, que todo encajara sin tanto esfuerzo, que no doliera tanto. Tal vez perdiste algo importante, o alguien te falló, o simplemente te sientes agotado de luchar contra la corriente. Y entonces te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida tiene que ser tan difícil? Aquí está la cruda realidad, el dolor es parte del juego. No hay atajos, no hay forma de evitarlo. Tarde o temprano, la vida te va a golpear. Y cuanto más intentes escapar, más fuerte será el golpe. Porque el problema no es el dolor en sí, sino la resistencia a aceptarlo. Es como tratar de contener una tormenta con las manos, imposible. Pero aquí viene la clave, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Marco Aurelio decía, si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. En otras palabras, lo que realmente te destruye no es lo que pasa, sino la historia que te cuenta sobre lo que pasa. Piensa en esto, ¿qué pasaría si en lugar de resistir el dolor, lo aceptaras? Si en lugar de quejarte por lo que no puedes cambiar, lo usas para hacerte más fuerte. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a soportarlo con dignidad. De usar cada golpe como una lección, de transformar cada caída en impulso. Deja de esperar que la vida sea fácil. No lo será. Pero puede ser más fuerte. Y esa, al final, es la única ventaja que realmente necesitas. 5. El exceso de comodidad debilita el carácter. ¿Alguna vez has sentido que te falta energía, que te cuesta arrancar, que te quedan atrapados en la misma rutina sin avanzar? Como si algo dentro de ti se estuviera apagando lentamente. Sabes que podrías hacer más, que podría ser mejor, pero simplemente no lo haces. Aquí está el problema, nos volvemos esclavos de la comodidad. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Cada vez que elegimos el camino fácil, cada vez que evitamos lo incómodo, nos debilitamos un poco más. Nos decimos, mañana lo haré. Y ese mañana se convierte en semanas, meses, años. Nos adormecemos en una vida sin desafíos, sin riesgos, sin esfuerzo. Y cuando la vida nos exige ser fuertes, nos damos cuenta de que ya no lo somos. Pero hay una solución. Epicteto decía, la dificultad nos muestra quiénes somos. Y tenía razón. La única forma de despertar es enfrentarse a la incomodidad. Porque el carácter no se forja en la suavidad, sino en la resistencia. El que evita el esfuerzo, se vuelve frágil. El que lo abraza, se vuelve inquebrantable. Cuando sientas la tentación de elegir lo fácil, pregúntate, ¿esto me hace más fuerte o más débil?
porque cada elección que haces te acerca o te aleja de la persona que podría ser. Y si quieres ser alguien capaz de enfrentar lo que venga, empieza por salir de esa burbuja de comodidad. La incomodidad no es tu enemiga. Es el fuego que templa el acero. 6. No gastes energía en quejas, invierte en soluciones. ¿Por cuántas cosas te has quejado hoy? Piénsalo. Tal vez fue el clima, el tráfico, el trabajo, alguien que dijo algo que no te gustó, lo difícil que es hacer ejercicio, lo caro que está todo, lo injusta que es la vida. La lista es interminable. Nos quejamos casi sin darnos cuenta, como si fuera algo natural, algo que simplemente hacemos cuando algo no nos gusta. Y lo peor es que la queja se siente bien en el momento. Es como una válvula de escape, un desahogo. Pero, ¿qué cambia después? Nada. Absolutamente nada. Aquí está el problema. Quejarse no resuelve nada, solo te drena. Piensa en toda la energía que gastas hablando de lo mal que están las cosas. Todo ese tiempo, toda esa atención, toda esa emoción que pones en lamentarte, ¿qué resultado te ha dado? Nada positivo. Solo más frustración, más impotencia, más sensación de que no puedes hacer nada. Y, lo peor, refuerza la idea de que eres una víctima de las circunstancias. Dejas que la vida te pase por encima en lugar de tomar el control. Pero hay otra manera. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino tu opinión sobre ello. En otras palabras, el problema no es la situación, sino cómo la enfrentas. Y aquí es donde entra la diferencia entre gastar energía en quejas o invertirla en soluciones. Imagina que en lugar de quejarte cada vez que algo no sale como quieres, te hicieras una sola pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? Parece algo simple, pero cambia todo. Porque en lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, te enfocas en lo que sí puedes hacer. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, te mueves hacia adelante. En lugar de desperdiciar tu energía, la usas para mejorar tu situación. Piénsalo, cuando algo no te gusta y solo te quejas, es como si te estuvieras ahogando en un vaso de agua, gritando lo injusto que es que te estés mojando, en lugar de simplemente pararte y salir del agua. Suena absurdo, pero es exactamente lo que hacemos cuando nos enfocamos en el problema y no en la solución. Marco Aurelio decía, si te enfrentas a una dificultad, recuerda que dentro de ti está la fuerza para superarla. Y esa es la clave, tienes más control del que crees. No puedes cambiar el tráfico, pero puedes salir más temprano o usar ese tiempo para aprender algo en lugar de estresarte. No puedes evitar que el mundo sea injusto, pero puedes hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. No puedes hacer que los demás cambien, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas ante ellos. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque cada vez que eliges buscar una solución en lugar de quejarte, te fortaleces. Cada vez que tomas acción en lugar de quedarte en la frustración, te conviertes en alguien más capaz, más inteligente, más resiliente. Y, sobre todo, te conviertes en alguien que avanza, en lugar de alguien que se estanca. Cuando sientas la necesidad de quejarte, detente un segundo y pregúntate, ¿esto me ayuda en algo? Si la respuesta es no, cambia el enfoque. Busca la salida, la mejora, el siguiente paso. Porque la vida no se trata de esperar a que las cosas sean perfectas. Se trata de hacerlo mejor con lo que tienes. Y eso, amigo, es lo que realmente te hará avanzar. 7. Tu sufrimiento es opcional. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de sufrimiento? Como si la vida te hubiera puesto en un rincón oscuro sin salida. Todos hemos estado ahí. Es ese sentimiento de impotencia cuando las cosas no salen como querías, cuando una mala noticia te golpea el pecho o cuando alguien te decepciona. El dolor llega sin avisar y parece que no hay otra opción que hundirse en él. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si te dijera que el sufrimiento es opcional? El dolor es inevitable. Es parte de la vida. Pero el sufrimiento, esa tortura interna que nos infligimos una y otra vez al revivir el dolor, eso es una elección. Marco Aurelio lo dijo claramente, si está en tu poder soportarlo, sopórtalo. Si no, no te atormentes por ello. La mayor parte de lo que nos atormenta no es lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Nos aferramos a la idea de cómo deberían ser las cosas, de lo que podría haber sido, y con cada pensamiento reforzamos nuestro propio tormento. Piensa en esto, el fuego puede quemarte o puede templarte. La diferencia está en cómo lo enfrentas. Si decides que el dolor es una condena, te quemará hasta reducirte a cenizas. Pero si lo ves como una prueba, como un proceso inevitable de crecimiento, entonces te hará más fuerte. Epicteto lo explicó de forma brutalmente simple. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La clave está en entrenar la mente para distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes controlar si llueve,
Pero puedes decidir si sales con paraguas o si te amargas por mojarte. No puedes evitar que alguien te traicione, pero puedes decidir si te sumerges en la rabia o si sigues adelante sin que esa persona arruine tu paz. Todo el sufrimiento nace de la resistencia a aceptar la realidad tal como es. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es soltar. Dejar de luchar contra lo inevitable. Aceptar lo que viene sin resistencia innecesaria. No significa ser indiferente ni permitir que te pisoteen, sino elegir conscientemente dónde pones tu energía. La diferencia entre una persona que sufre y una que no está en lo que le sucede, sino en cómo interpretan lo que sucede. Haz esto un hábito. Cada vez que sientas que el sufrimiento se apodera de ti, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy eligiendo sufrir? ¿Estoy luchando contra algo que ya es un hecho? Y lo más importante, ¿qué puedo hacer para avanzar? Porque al final del día, el dolor toca a la puerta, pero tú decides si lo invitas a quedarse. 8. Elige la acción sobre la excusa. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que vas a empezar algo mañana? Que esta vez sí vas a cambiar, que ahora sí te pondrás serio con eso que llevas posponiendo tanto tiempo. Pero llega mañana, y de repente aparecen excusas, no tengo tiempo, hoy no es un buen día, mejor espero a sentirme más motivado. Y así, el tiempo sigue pasando y tú sigues estancado en el mismo lugar. Ahora dime, ¿te has dado cuenta de que mientras más justificas tu inacción, más atrapado quedas en ella? El problema es simple, la mente busca el camino de menor resistencia. Y las excusas son la salida fácil. Son ese escape rápido que nos hace sentir bien en el momento, pero que a la larga nos mantiene atrapados en la mediocridad. No es cuestión de capacidad ni de suerte. No es que unos puedan y otros no. Es que algunos eligen la acción, mientras otros se aferran a sus excusas. Y la diferencia entre ambos es abismal. El estoicismo lo deja claro, no pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. C1. Marco Aurelio. En otras palabras, deja de hablar y ponte en movimiento. Porque cada vez que dices quiero hacer esto y no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Y lo peor de todo es que te acostumbras a hacerlo. Empiezas a creer en tus propias mentiras, en tus propias excusas. Y cuando te das cuenta, ha pasado un año, 5, 10, y sigues en el mismo sitio, viendo cómo otros avanzan mientras tú te quedaste en algún día. La respuesta al problema es más sencilla de lo que parece, actuar sin esperar sentirte listo. Sin esperar que llegue el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llega. No es algo que aparece de la nada. Es algo que se crea. Y solo lo creas cuando tomas la decisión de actuar a pesar de no sentirte con ganas, a pesar del miedo, a pesar de las dudas. Epicteto lo dijo claro, no expliques tu filosofía. Vívela. No necesitas decirle al mundo lo que harás, ni convencerte con discursos internos. Solo hazlo. Empieza ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? Porque si sigues esperando condiciones perfectas, vas a esperar toda la vida. Y la vida no espera. La vida sigue, te guste o no. La cuestión es si tú decides seguir con ella o quedarte atrás. Muchos dicen es que no tengo tiempo, pero tiempo hay. Siempre hay. Solo que prefieren gastarlo en distracciones, en redes sociales, en entretenimiento pasajero. La realidad es que no es falta de tiempo, es falta de decisión. Porque cuando algo es una prioridad real, encuentras el tiempo. No se trata de hacer cambios gigantes de un día para otro. Se trata de dar un paso hoy, luego otro mañana, y otro después. Acción tras acción. Porque cada acción suma, y cada excusa también. La diferencia es que una te acerca a lo que quieres, y la otra te aleja. Así que deja de buscar razones para no hacer las cosas. Empieza a hacerlas. Aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea sin ganas. Porque las ganas llegan cuando empiezas, no antes. Y si esperas a sentirte listo, nunca empezarás. Actúa hoy. No mañana, no después. Ahora. Porque cada excusa que inventas es un día perdido, y cada acción que tomas es un paso ganado. Tú decides de qué lado estar. 9. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. ¿Alguna vez has sentido que tu propia mente es tu peor enemigo? Que sin importar lo que hagas, siempre hay una voz en tu cabeza que te sabotea, que te recuerda tus errores, que te llena de dudas y preocupaciones innecesarias. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, que el peor escenario posible es el que te espera. Si has pasado por esto, no estás solo. A todos nos ha pasado. La mente humana es un torbellino de pensamientos que a veces parece incontrolable. Y el problema es que muchas veces nos identificamos demasiado con lo que pensamos. Si nuestra mente nos dice que no servimos para algo, lo creemos.
Si nos dice que el futuro es negro, nos angustiamos. Si nos dice que alguien nos ha faltado al respeto, explotamos de ira. Pero aquí está el detalle, no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. El problema es que vivimos atrapados en nuestra cabeza. Creemos que cada pensamiento que aparece tiene que ser analizado, procesado, diseccionado. Nos aferramos a ellos como si fueran verdades absolutas. Pero la realidad es que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Son ideas que aparecen y desaparecen, algunas útiles, otras no tanto. Y el error más común es dejar que nos dominen en lugar de aprender a verlos con distancia. Los estoicos tenían una idea muy clara sobre esto. Epicteto decía, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. En otras palabras, el problema no es lo que ocurre ni lo que piensas, sino cómo decides relacionarte con esos pensamientos. Si permites que te definan, te convertirás en su esclavo. Pero si aprendes a observarlos sin dejarte arrastrar, recuperarás tu libertad. Imagina que estás sentado viendo pasar las nubes en el cielo. Algunas son blancas y esponjosas, otras son oscuras y amenazantes. Pero ninguna de ellas te pertenece. No puedes detenerlas, no puedes controlarlas, solo puedes verlas venir y alejarse. Así deberías tratar tus pensamientos. No eres las nubes, eres el cielo. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Cuando te das cuenta de esto, todo cambia. En lugar de reaccionar automáticamente ante cada pensamiento negativo, aprendes a cuestionarlo. En lugar de aferrarte a una preocupación que no puedes resolver en este momento, la dejas pasar. En lugar de dejar que una crítica o un insulto de alguien te arruine el día, lo ves con distancia. El verdadero poder está en la capacidad de separar lo que piensas de lo que eres. Porque tú no eres esas ideas pasajeras que aparecen en tu mente. Tú eres la conciencia que las observa, el espacio donde aparecen y desaparecen. Y cuando lo entiendes, dejas de vivir a merced de lo que tu cabeza te dice y empiezas a tomar el control. Entonces, ¿qué puedes hacer para poner esto en práctica? Primero, cada vez que un pensamiento negativo aparezca, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y obsérvalo. Pregúntate, ¿este pensamiento es realmente cierto? ¿Este pensamiento me ayuda o me perjudica? La mayoría de las veces, te darás cuenta de que es solo una interpretación, no un hecho. Segundo, entrena tu mente como entrenarías un músculo. La meditación, por ejemplo, no es más que el ejercicio de observar tus pensamientos sin involucrarte con ellos. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se ha ido a divagar y regresas al presente, estás fortaleciendo esa capacidad de distanciarte de lo que piensas. Tercero, usa el poder del lenguaje. En lugar de decir estoy ansioso, di estoy experimentando ansiedad. En lugar de soy una persona con muchos miedos, di a veces siento miedo. Pequeños cambios en la manera en que te hablas pueden hacer una gran diferencia en cómo te percibes a ti mismo. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos aprender a controlar nuestra reacción a ello. Y todo empieza por darte cuenta de que tú no eres tu mente. No eres tus pensamientos. Eres quien los observa y quien tiene el poder de decidir qué hacer con ellos. Cuando cabeza empiece a llenarse de dudas, preocupaciones o miedos, recuerda esto, no eres lo que piensas. No tienes que creer todo lo que tu mente te dice. Observa esos pensamientos, pero no te dejes atrapar por ellos. Porque el verdadero control empieza cuando entiendes que el ruido en tu cabeza no es quien eres tú. Y cuando aprendes a ver tus pensamientos con distancia, recuperas la paz y el control sobre tu propia vida. 10. Haz lo correcto aunque nadie te mire. ¿Alguna vez te has encontrado haciendo algo por lo que nadie te va a dar un premio, pero sabes que es lo correcto? Esa sensación de estar solo, de no tener testigos, pero aún así decide hacer lo correcto, ¿te suena familiar? La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Es por los aplausos o es porque, simplemente, sabes qué es lo que debes hacer? Todos hemos estado ahí, en esos momentos en los que nadie ve, pero tú sí sabes lo que hiciste. Y es que, cuando no hay ojos sobre ti, ¿qué te impide ser quien realmente eres? Ahí está la clave. Hacer lo correcto cuando no hay nadie mirando es lo que define quién eres, es el verdadero test de tu carácter. Mucha gente pasa por la vida buscando siempre la validación externa, esperando un aplauso, un reconocimiento, o que alguien les diga, lo hiciste bien. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nadie para ver lo que haces? ¿Qué pasa cuando te quedas con tus propios pensamientos, y nadie te dice nada? Ahí es cuando surge la verdadera prueba. Porque hacer lo correcto cuando nadie te está observando es algo que solo tú puedes hacer por ti mismo. No hay cámaras, no hay luces,
Solo tú y lo que decide hacer con la oportunidad que tienes frente a ti. Esa es la esencia de lo que significa ser una persona íntegra. Ahora bien, ¿cuál es el problema detrás de todo esto? El problema es que, a menudo, creemos que nuestra valía está ligada a lo que los demás piensan de nosotros. Vivimos en un mundo que nos enseña a hacer cosas solo si alguien más las ve. Hazlo por la foto, por la historia en Instagram, por el like, por el reconocimiento, nos dicen. Pero esa mentalidad es peligrosa, porque nos alejamos de lo que realmente importa. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿cómo enfrentamos este dilema? Primero, debemos ser conscientes de que la verdadera fuerza no viene de la aprobación externa. Si vives esperando que otros te digan que lo hiciste bien, tu vida se convierte en una serie de momentos vacíos, buscando algo que nunca llega del todo. La verdadera satisfacción, la verdadera paz, viene de saber que, en el fondo, tú estás bien contigo mismo. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si solo te enfocas en lo que los demás piensan de ti, perderás el rumbo. Pero si te enfocas en lo que sabes que es correcto, la validación externa ya no será tan importante. Imagínate, por un momento, que estás en esa situación en la que nadie está observando. No hay testigos, nadie te está observando, ni siquiera tu mejor amigo. Nadie va a aplaudir cuando lo hagas. Pero, aún así, tú decides. Decides ser fiel a tus principios, hacer lo correcto, aunque nadie lo sepa. Ahí, en ese instante, lo que construyendo no es una reputación frente a los demás, sino algo mucho más valioso, tu carácter. Ese es el momento en el que te conviertes en quien realmente eres, en el tipo de persona que no necesita que nadie más apruebe sus acciones para sentirse bien consigo mismo. Y ahora, ¿cómo resolvemos este dilema? Es más simple de lo que parece, aunque no siempre fácil. La respuesta está en la profunda comprensión de que hacer lo correcto no es una cuestión de ego, ni de expectativas externas. Hacer lo correcto es una cuestión de ser coherente con los valores que llevas dentro, de actuar con integridad y honor, sin importar si alguien más lo nota. Haz lo correcto aunque nadie te mire, es una frase que suena simple, pero es un recordatorio constante de que la verdadera grandeza no se encuentra en los aplausos, sino en la sinceridad de tus actos. Como decía el gran filósofo Séneca, la verdadera grandeza no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Esto significa que lo que realmente importa es cómo eliges actuar cuando no hay nadie para ver si lo haces bien o mal. Si haces lo correcto, no porque alguien te lo vaya a agradecer, sino porque simplemente sabes que es lo correcto, estás viviendo con verdadera libertad. Nadie puede controlarte, nadie puede hacer que te desvíes de lo que sabes que es justo. Y, al final, esa es la verdadera fuerza del estoicismo. No buscamos hacer lo correcto para obtener algo a cambio, sino porque hacer lo correcto es lo que realmente nos da paz. Porque, al final del día, lo único con lo que te vas a quedar eres tú mismo y la forma en que elegiste vivir tu vida. No importa lo que digan los demás, no importa cuántas personas te hayan visto o no, lo que realmente importa es lo que sabes que hiciste. Esa es la esencia de la libertad. Entonces, ¿qué te queda por hacer? Hazlo. Haz lo correcto, aunque nadie esté mirando. Hazlo porque lo sabes, lo sientes y te pertenece. Porque esa es la única forma de vivir con la tranquilidad de saber que, aunque todo lo demás cambie, tu integridad es lo único que realmente depende de ti. Y cuando entiendes esto, mi amigo, cuando vives de acuerdo con esta verdad, te das cuenta de que no necesitas a nadie más para ser feliz, porque la verdadera paz viene de saber que ha accionado de acuerdo con tus principios, independientemente de si alguien más lo nota o no. 11. Nada es permanente, ni el éxito ni el fracaso. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación, pensando que todo está perdido, que el fracaso es definitivo y no habrá forma de salir de ahí? O por el contrario, tal vez te has sentido en la cima del mundo, como si todo lo que tocase se convertirá en oro, y te preguntas si algún día se acabará. ¿Esas sensaciones de estar en un extremo u otro, te han pasado? Porque la vida no es una línea recta, ¿verdad? Es un constante vaivén entre momentos de éxito y fracaso, y a veces parece que no hay punto medio. Pero, ¿qué pasa cuando nos aferramos a esos momentos, como si fuera la verdad absoluta? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de que, al final, nada es permanente, ni el éxito ni el fracaso? El problema aquí es que muchas veces nos identificamos demasiado con lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ya sea el éxito o el fracaso. Cuando todo va bien, tendemos a pensar que todo será así para siempre. Y cuando las cosas van mal, solemos caer en la trampa de creer que nunca mejorarán. Pero aquí es donde radica el error. Nos olvidamos de que todo lo que vivimos está en constante cambio. Nada es permanente, como nos recuerda el estoicismo.
Esta es una de las lecciones más poderosas, porque si realmente entendemos esto, dejamos de aferrarnos al pasado, dejamos de temerle al futuro y comenzamos a vivir con una mentalidad más libre. Y es que, en el fondo, todo lo que experimentamos está en constante transformación. Los momentos de éxito, esos en los que nos sentimos invencibles, no duran para siempre. Y lo mismo ocurre con los fracasos, que aunque nos duelan, tampoco son eternos. La vida no es una estación fija, sino un proceso continuo. El éxito es un pésimo maestro. Nos hace pensar que no podemos perder, como dijo Bill Gates. Y tiene toda la razón. Cuando estamos en la cima, creemos que siempre seremos los mismos, que nunca perderemos lo que hemos logrado. Pero el éxito no dura para siempre, y si nos aferramos demasiado a él, corremos el riesgo de caer cuando la marea cambia. Por otro lado, el fracaso tampoco dura para siempre. Si somos capaces de ver que todo es transitorio, comenzamos a ganar esa paz que viene con la aceptación de lo que es. Ahora bien, ¿cómo podemos afrontar este dilema? Lo primero es aceptar que los altos y bajos son parte de la vida. No hay éxitos sin fracasos, y no hay fracasos que no nos lleven a la posibilidad de un nuevo comienzo. El miedo a perder lo que hemos ganado o a fracasar de nuevo es lo que nos paraliza. Y aquí es donde la filosofía estoica nos da una lección de oro. Los estoicos nos enseñan que debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud. El resultado, el éxito o el fracaso, no dependen de nosotros. Lo único que depende de nosotros es cómo nos enfrentamos a esas situaciones, cómo respondemos a lo que la vida nos trae. Ahora imagina por un momento que entiendes que todo es temporal. No hay nada que permanezca fijo. El éxito se desvanece con el tiempo, y el fracaso también. Imagina que, al comprender esto, puedes soltar las expectativas, dejar de aferrarte a la idea de que las cosas deben ser siempre de una determinada manera. Cuando logras entender que nada es permanente, vives con una sensación de libertad. La presión de tener que mantener siempre el mismo nivel de éxito se disipa, porque sabes que es solo una fase. Y la angustia de estar en un momento difícil se aligera, porque también sabes que ese momento cambiará. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? La clave está en mantener una mentalidad flexible, una mentalidad que sepa adaptarse. El estoicismo nos invita a ver el éxito y el fracaso desde una perspectiva más amplia. No somos ni lo uno ni lo otro, somos quienes decidimos cómo actuar ante ellos. Y si logramos vivir con la certeza de que ambos son transitorios, nuestra vida se llena de una paz mucho más profunda. Cuando estés en la cima, sabiendo que no siempre estarás ahí, no te dejas llevar por la arrogancia o la vanidad. Y cuando estés en el fondo, no te quedas atrapado en la desesperación, porque sabes que, tarde o temprano, las cosas cambiarán. Como dijo Marco Aurelio, la vida de un hombre es como la de una ola del mar, que al principio se eleva y luego se desploma, y después vuelve a elevarse. Y es que no hay nada más cierto. Si logras entender que todo es cíclico, que las subidas y bajadas son parte de un proceso natural, vivirás con una mayor serenidad. El éxito no te hará creer que eres invencible, y el fracaso no te hundirá en la desesperación. Ambos son solo momentos, y al ser conscientes de eso, te liberas de la carga de la espera, la ansiedad o el miedo. Recuerda esto, el problema no está en vivir momentos de éxito o fracaso, sino en cómo te aferras a ellos. Si te identificas completamente con tu éxito, te conviertes en una persona vulnerable, porque el éxito es efímero. Y si te identificas con el fracaso, te conviertes en alguien atrapado en la queja, sin ver las posibilidades de salir adelante. Lo cierto es que, al vivir con la conciencia de que nada es permanente, puedes vivir con mucha más libertad, porque sabes que nada te define por completo. No eres el éxito que alcanzaste, ni el fracaso que sufriste. Eres tú mismo, con la capacidad de elegir cómo reaccionas ante ambos. Cuando te encuentres en uno de esos momentos de alto o bajo, recuerda, nada es permanente. Y, con esta idea en mente, actúa con calma y claridad. No te dejes arrastrar por la marea, porque sabes que, al final, todo pasará. La clave está en cómo decide actuar mientras tanto. La vida se trata de aprender a bailar con las olas, sin aferrarse a la cresta ni temer al valle. Y cuando entiendes esto, la paz comienza a llegar. 12. Habla menos, demuestra más. ¿Cuántas veces has estado rodeado de gente hablando sin parar, haciendo promesas, diciendo grandes palabras sobre lo que van a hacer, pero luego nunca ves resultados? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir voy a cambiar o este es mi año, solo para que todo siga igual, sin cambios reales? O tal vez, ¿alguna vez te has encontrado a ti mismo hablando mucho sobre tus planos, pero cuando llega el momento de actuar, te das cuenta de que el hacer es mucho más difícil que hablar? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la trampa de decir lo que vas a hacer, pero luego la acción nunca llega? Ese es un problema muy común,
y todos hemos caído en él en algún momento. Hablar es fácil. Las palabras fluyen, las promesas suenan bien, y todo parece sencillo. Pero la realidad es que hablar menos y demostrar más es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque las palabras no cuentan si no van acompañadas de acción. Al final del día, lo que realmente demuestra tu capacidad, tu esfuerzo y tus intenciones, son tus hechos, no tus palabras. Las palabras pueden estar vacías, pero las acciones nunca mienten. El problema principal aquí es que estamos acostumbrados a expresar nuestras ideas y proyectos, a hablar de lo que queremos lograr, pero nos olvidamos de que hablar sin actuar es como construir castillos en el aire. Y cuanto más hablamos y menos actuamos, más nos alejamos de nuestro propósito. El vacío de promesas no cumplidas, de hablar y hablar pero no hacer, se convierte en una constante frustración en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos transformar este hábito de hablar mucho pero hacer poco, en un enfoque más efectivo que realmente nos lleve a donde queremos ir? La respuesta está en uno de los principios más fundamentales de la filosofía estoica: habla menos, demuestra más. Esta es una enseñanza poderosa, porque implica que nuestras acciones deben ser el reflejo de nuestras palabras. Si decimos que queremos lograr algo, no necesitamos seguir repitiéndolo, sino que debemos mostrarlo a través de lo que hacemos. El estoicismo nos enseña que la verdadera medida de una persona no está en lo que dice, sino en lo que hace. Cuando comprendemos este principio, comenzamos a vivir con una mayor claridad y propósito. Dejamos de usar nuestras palabras como una forma de llenar el vacío, y comenzamos a actuar con intención. En lugar de hablar interminablemente sobre lo que planeamos hacer, lo hacemos, y los resultados hablarán por sí mismos. De hecho, como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Sí es cierto. ¿Cuánto tiempo hemos perdido hablando sobre lo que vamos a hacer, en lugar de simplemente hacerlo? El tiempo es el recurso más valioso, y si lo usamos solo para hablar, nos estamos robando a nosotros mismos la oportunidad de crecer. Imagina por un momento que decide adoptar este enfoque: hablas menos y demuestras más. Dejas de hacer promesas vacías, y en lugar de eso, te concentras en realizar tus tareas, en tomar pasos concretos hacia tus objetivos. No necesitas gritar al mundo lo que vas a hacer. En cambio, lo haces en silencio, y cuando los resultados empiezan a aparecer, la gente notará que hay algo diferente en ti. Las palabras ya no son necesarias, porque tu acción ya ha hablado más fuerte que cualquier declaración. La gente te respetará no por lo que dices, sino por lo que haces. Este es el poder de actuar en lugar de hablar. ¿Cómo solucionamos este problema entonces? La respuesta está en cambiar nuestro enfoque. En lugar de enfocarnos en hablar de lo que haremos, necesitamos enfocarnos en la acción. Como nos enseñaba Epicteto, no te preocupes por las opiniones de los demás, preocúpate por lo que haces. Lo que piensen los demás es irrelevante, lo que importa es lo que haces. No necesitas ser ruidoso ni exhibicionista acerca de tus aviones. Si realmente quieres que algo suceda, demuéstralo con acciones. Este principio también nos libera de la carga de la validación externa. Cuando hablamos mucho, buscamos la validación de los demás. ¿Qué piensas de esto? ¿Te gusta mi idea? Pero cuando actuamos, nos estamos validando a nosotros mismos. Ya no estamos buscando la aprobación, sino que nos estamos enfocando en lo que realmente importa, el progreso y los resultados tangibles. Y en el proceso, nos convertimos en mejores personas, más responsables y confiables. Nuestra integridad se fortalece, porque sabemos que no estamos dependiendo de las palabras vacías para impresionar a otros, sino de nuestro esfuerzo real. Piensa en esto: ¿qué preferirías? ¿Alguien que siempre habla de lo que va a hacer o alguien que calla, pero cuando actúa, muestra resultados? La respuesta es obvia. Las personas que hacen, sin necesidad de hablar, son las que dejan una huella real. Porque las acciones son lo único que permanece. Hablar mucho es fácil, pero hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando, eso es lo que realmente nos define. Lo interesante de todo esto es que, al adoptar esta mentalidad de habla menos, demuestra más, no solo nos estamos deshaciendo de la vana necesidad de validación, sino que también estamos liberando nuestro tiempo y energía para concentrarnos en lo que realmente importa. No perdemos tiempo justificándonos, no gastamos energía en hablar de lo que haremos en el futuro. Simplemente lo hacemos. Y cuando lo hacemos, el mundo ve el resultado, y eso es más impactante que cualquier palabra que podamos decir. Recuerda lo que decía Aristóteles: lo que somos, lo llegamos a ser por lo que hacemos. No se trata de lo que decimos que vamos a hacer, sino de lo que realmente hacemos, de cómo nuestras acciones son las que hablan por nosotros. Hablar puede sonar bien, puede ser una forma de llenar el vacío, pero cuando te conviertes en una persona que actúa, los resultados hablarán por ti. Cuando sientas la tentación de hablar demasiado sobre lo que planeas hacer,
Recuerda que la verdadera fuerza está en mostrarlo con hechos. La gente no necesita oírte, necesita verte actuar. Habla menos, demuestra más, y deja que tus acciones cuenten la historia. Y, cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar, no solo en los demás, sino en ti mismo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.